En agosto de 2022, mi matrimonio de 15 años enfrentaba problemas graves. Teníamos dificultades con la comunicación, el dinero y la intimidad, lo que generaba conflictos en nuestras vidas ya de por sí ocupadas. Mi esposa a menudo me culpaba por todo lo que salía mal. Para abordar los problemas, mi esposa sugirió una separación temporal. Teníamos 4 hijos de 9, 11, 13 y 15 años, por lo que esta decisión fue difícil, especialmente considerando las edades de nuestras hijas. A las 3 semanas de la separación, mi hija de 15 años me confesó sus sospechas de que mi esposa podría estar teniendo una aventura. Durante la separación, mi esposa propuso que me quedara con un amigo soltero que había pasado por un divorcio y tenía mucho espacio. No estaba entusiasmado con la idea, pero accedí para mantener la paz en nuestro hogar, ya que habíamos estado discutiendo mucho y no quería que mis hijos experimentaran el tipo de hogar problemático en el que crecí, donde mis padres peleaban constantemente. Mis hijas de 13 y 15 años tampoco estaban contentas con la separación. No querían que nos separáramos, especialmente porque yo era su padre favorito. A pesar de su reticencia, las convencí de que la separación sería temporal, con la esperanza de que ayudara a restaurar la armonía en nuestra familia. Nuestros problemas financieros habían sido un problema de larga data en nuestro matrimonio. Nos casamos jóvenes y carecíamos de habilidades avanzadas, lo que nos dificultaba llegar a fin de mes. La casa en la que vivíamos la heredamos de mis abuelos. Inicialmente, esperaba que la separación temporal hiciera que mi esposa se diera cuenta de cuánto la extrañaban ella y los niños, y que eventualmente me pediría que volviera. Sin embargo, en las primeras semanas lejos de casa, ella me llamaba con frecuencia, no buscando apoyo emocional o intimidad física, sino para arreglar cosas en la casa. Parecía que solo era el hombre de mantenimiento, la persona que lidiaba con los problemas del hogar y disciplinaba a los niños cuando ella no podía manejarlos. Estaba desempeñando el papel de padre, pero no el de esposo. Comencé a sospechar que ella podría estar teniendo una aventura, especialmente porque nuestra vida íntima había estado apagada durante un tiempo. Siempre era yo quien iniciaba la intimidad, y ella parecía reacia a participar plenamente. Luego, 3 semanas después de que dejé la casa, durante una conversación telefónica con mi hija de 15 años, ella me reveló su sospecha de que mi esposa, su madre, podría estar viendo a otra persona. Esta revelación agregó otra capa de complejidad a la situación ya desafiante. Cuando le pregunté a mi hija de 15 años sobre las pruebas que tenía sobre la presunta aventura, admitió que no tenía pruebas concretas. Sin embargo, señaló cambios en el comportamiento de su madre que despertaron sospechas. Según ella, mi esposa parecía más feliz y a veces casi eufórica. Siempre tenía prisa por irse, llegaba tarde a casa y se vestía más de lo habitual. Además, mi esposa reía y hablaba frecuentemente por teléfono en medio de la noche. Mi hija, con la esperanza de reunir a la familia, creía que si yo confrontaba a mi esposa y exponía la presunta aventura, podría llevarnos a volver a estar juntos. En su mente, esto traería un final feliz para nuestra familia. Esta conversación con mi hija me levantó numerosas alertas. Aunque había sospechado que algo podía estar sucediendo, mi esposa había hecho un buen trabajo ocultándolo. Ahora, con estos cambios haciéndose más evidentes, parecía que la separación temporal era solo una tapadera que le daba más libertad para participar en un comportamiento cuestionable. Es fascinante cómo, después de 15 años, puedes volver más confiado y dejar caer mi guardia con alguien que conocía. Mi esposa trabajaba para una empresa de distribución y la mayoría de los hombres con los que trataba eran conductores mayores de camiones de 18 ruedas. Dado que ella era una de las pocas mujeres en su lugar de trabajo y muy atractiva, naturalmente atraía atención. Empezamos a salir en nuestra adolescencia y ahora tenemos alrededor de 35 años. Después de mi conversación con mi hija y mis crecientes sospechas, decidí visitar secretamente su lugar de trabajo para descubrir que la mantenía fuera hasta tarde. Me preocupaba que pudiera estar teniendo una aventura con alguien de su trabajo, así que esperaba que cuando revisara su lugar de trabajo después de horas, su auto estuviera entre los 2 últimos en el estacionamiento y ella o la persona con la que pudiera estar involucrada se fueran juntos. Estacioné en el lado opuesto de su lugar de trabajo, vigilando su auto para ver qué sucedía. Sorprendentemente, ella salió del edificio en el momento esperado y se subió a su auto. Estaba a punto de rendirme y regresar a casa cuando condujo en una dirección que no era hacia nuestro hogar. Intrigado, la seguí. Eran alrededor de las 6 de la tarde, en noviembre y estaba oscureciendo. Ella se dirigió hacia la autopista y condujo hacia una parada de camiones. Queriendo darle el beneficio de la duda debido a su trabajo en la logística y despacho de camioneros, pensé que tal vez estaba allí por razones relacionadas con el trabajo. Estacionó cerca de un camión de 18 ruedas y se bajó de su auto. Fue entonces cuando noté que su atuendo era bastante revelador. Tan pronto como se subió al lado del pasajero del camión, comencé a grabarla con mi teléfono celular. Conduje mi auto más cerca, salí y encontré un lugar desde donde pudiera ver si estaba sentada en el lado del pasajero. La oscuridad hizo necesario acercarme para obtener una vista clara. Desafortunadamente, no había duda de lo que estaba sucediendo. No estaba en el lado del pasajero. Tanto ella como el conductor del camión estaban en la sección de la litera del camión. Esperé casi 30 minutos en el punto ciego del lado del pasajero, esperando atraparla saliendo del camión. Mientras estaba allí, podía escuchar lo que imaginé que era el sonido de su intimidad. Esos 30 minutos parecieron una eternidad y nunca había sentido un odio tan intenso en mi vida. Cuando finalmente se bajó del lado del pasajero, parecía sorprendida,
arreglándose rápidamente el cabello y el vestido como si hubiera visto un fantasma. Al descender, me notó grabándola con la luz de mi teléfono. Al principio, no sabía que era yo debido al destello y la oscuridad. Recuerdo que ella dijo, oye, ¿por qué me estás grabando? Se dio cuenta de que era yo tan pronto como dije, solo me aseguro de capturarte prostituyéndote en cámara. Una vez que se dio cuenta de que era yo, comenzó a insistir en que no era lo que parecía y afirmó que solo estaba trabajando. Respondí, sí, estás trabajando, eso seguro. No sabía que estabas engañando a un lado. A pesar de sus negaciones, intentó arrebatarme la cámara. La aparté y seguí grabando mientras la seguía hasta su auto. El tipo con el que estaba involucrada debió haber pensando que podía intervenir, así que salió de su cabina con un arma. Al ver el alboroto, apuntó el arma hacia mí y exigió que dejara de grabar o dispararía. Yo mantuve mi posición, afirmando mi derecho a grabar a mi esposa engañándome. Mi esposa le suplicó que bajara el arma y otros camioneros que lo conocían se reunieron tratando de convencerlo de que soltara el arma. Una persona más sensata podría haber dejado de grabar cuando le apuntaron con un arma, pero en ese momento no estaba pensando con claridad. Cuando el tipo se dio cuenta de que no me intimidaba, bajó su arma y regresó a su camión. Mi esposa también se fue, pero antes de eso, todos parecían instarme a dejar de grabar, diciendo cosas como que era público y que dejara de grabar. Sin embargo, sabía que tenía el derecho de grabar para mi protección. Después de que mi esposa se fue, llamé a la policía y esperé a que llegaran al lugar. Cuando llegaron, el conductor del camión pensó que sería una buena idea irse, pero la policía lo detuvo. Les mostré la grabación y lo arrestaron por apuntarme con un arma. Se le acusó de agresión agravada con un arma mortal. En lugar de ir a casa de un amigo para pasar la noche, me dirigí directamente a casa. Debe haber sido alrededor de la 1 de la madrugada en mi camino a casa. Llamé a mi hija de 15 años para contarle lo que acababa de descubrir que su mamá estaba haciendo y que estaba de regreso. Cuando llegué a casa, mi esposa ya estaba discutiendo con mi hija y todo lo que ella hacía, sus hermanos también lo hacían. Empezó a insultar a mi esposa y, en circunstancias normales, tal vez la habría disciplinado por eso. Sin embargo, parecía un gran nivel de hipocresía cuando mi esposa había intentado controlar con quién sale nuestra hija y lo que viste, mientras que ella misma me había echado de casa para estar con hombres en la parada de camiones. Ella argumentó que no estaba durmiendo con hombres, sino solo con un hombre. Este hombre, por cierto, tenía casi 50 años y, según entendí, era un cliente habitual. Así que no tenía ninguna duda de que estaba ejerciendo la prostitución. Le dije que no podía dormir en la casa y que podía ocupar mi lugar en la casa de su amiga. Esto llevó a una lucha y empecé a sacar sus cosas de la casa. Los niños estaban despiertos llorando, presenciando el caos en medio de la noche. No era una buena escena, pero mi ira se apoderó de mí. Eventualmente las cosas se calmaron porque no quería involucrar a la policía y no iba a dejar mi casa. Ella sabía que todos en la casa estaban en su contra y que ella era la que había hecho mal, pero trató de actuar como si fuera culpa mía y que no era gran cosa. Esa noche dormí en el dormitorio principal y ella durmió en el sofá. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo, le expliqué lo que había sucedido y él me puso en contacto con un abogado para que pudiera comenzar el proceso de divorcio. No teníamos propiedades compartidas y la casa era heredada, por lo que no tendría derecho a ella en el divorcio. Algunas personas dijeron que no debería haber tomado ese camino, pero le mostré a mi hija la grabación en mi teléfono y ella vio todo lo que sucedió. Le expliqué por qué no podía quedarme en el matrimonio y ella estuvo de acuerdo con mi decisión. No quería poner en peligro su trabajo denunciando sus acciones, ya que sabía que eso agregaría una carga financiera durante el divorcio. Cuando se enteró de que había solicitado el divorcio, de repente quiso trabajar en el matrimonio. Afirmó que fue infiel porque no le prestaba suficiente atención y que solo fue con ese hombre. Dijo que no tenía intención de dejarme, ya que el hombre con el que engañó también estaba casado. Según ella, él la había estado persiguiendo durante meses, comprándole cosas y finalmente ella cedió, pero lamentó sus acciones. A pesar de sus intentos de reconciliación, no vi razón para continuar con el matrimonio. Tratar de hacer que ella se comunicara se había vuelto difícil. Mientras ella estaba dispuesta a abandonar el matrimonio en la parada de camiones, discutimos y peleamos constantemente y la confianza en nuestra relación había sido irreparablemente dañada. Parecía una buena idea para mí tener la casa para mí con mis hijos, especialmente porque me lleva mejor con ellos que con ella. Ella podría continuar haciendo lo que hace en la parada de camiones durante el proceso de divorcio. Ella afirmaba que yo había influenciado a los niños en su contra, diciendo que todos querían vivir conmigo y no querían quedarse con ella. Con una casa y pareciendo el padre más estable, los niños expresaron fuertemente su deseo de vivir conmigo. En consecuencia, se me otorgó la custodia total y ella tuvo que pagarme pensión alimenticia. En cuanto al conductor del camión, enfrentó graves consecuencias. Fue acusado de un delito menor de clase A por sus acciones. El conductor del camión, que conducía un camión de flota para otra empresa, enfrentó graves consecuencias cuando su empleador se enteró del arresto. Fue despedido de su trabajo. Consideré mostrar el video a su esposa, pero tuve dudas. No quería llevar a un hombre demasiado lejos, especialmente a alguien lo suficientemente tonto como para apuntar un arma a alguien en público cuando no representaba ninguna amenaza para él. Decidí no hacerlo. Aunque el divorcio no se finalizaría en los próximos meses, ya tenía a mis hijos conmigo.
Mientras tanto, mi futura ex esposa comenzó a vivir en un apartamento estudio cerca de su lugar de trabajo. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.